A ver, la clase anterior, cuando ya hicimos la parte práctica, ¿no? Vamos a complementar el día de hoy con un poco de teoría, ¿sí? Con unas partecitas que nos faltaban. Entonces, vamos a ver. Damos esto y ponemos esto. Ya. Listo. Entonces, comenzando, ¿no? Las últimas partes que ya vimos son con respecto al tema de la planificación del cronograma, ¿no es cierto? Ya vimos cómo definir las actividades que partían desde la estructura de desglose de trabajo, ¿sí? Vimos también el tema de cómo ir definiendo cada una de las tareas que van en los paquetes de trabajo de la estructura de desglose de trabajo. Vimos que se definía, pues, aparte del diagrama, también una tablita que contenía diferente información, del paquete de trabajo, de los entregables, de los responsables, había una parte de costos, etcétera. ¿Ya? También vimos cómo definir los recursos, es decir, las personas que van a intervenir, ¿sí? Simplemente definimos a nivel de recursos, de tipo personas. ¿Por qué? Porque en este caso, en la parte de desarrollo de software, principalmente tenemos a los desarrolladores, y a los desarrolladores, de pronto a consultores, de pronto al jefe de proyecto, y también tenemos el tema de los equipos de trabajo, ¿sí? Eso también se lo cuenta, pero no le hemos definido en los recursos, ¿no? Quedamos en que eso lo íbamos a definir al final, ¿sí? Es decir, yo podía estimar que un equipo, que en este tiempo a mí me costó $1,000, podía sacar, pues, digámoslo así, para pagarlo en 3 años. Porque solo en este proyecto, pues, no lo voy a utilizar, ¿no? No es que termine el proyecto y desecho el computador, ¿sí? Entonces, más o menos podríamos hacerle una estimación de unos 3 años de uso. Podría ser de más tiempo, pero sacaríamos un estimado de esos equipos, pues, me van a costar en el año X cantidad. Y eso lo íbamos a dejar al final, ¿sí? Entonces, eso lo hicimos con los recursos y vimos cómo asignar los recursos. Vimos que se puede asignar los recursos a un tiempo completo, es decir, con un 100% de uso en una tarea, o podíamos bajarle los tiempos, ¿no? O el tiempo que van a estar dedicándole por día o por horas, ¿ya? Y eso obviamente va a cambiar los costos que vamos a tener a la final en el proyecto, ¿no? Entonces, habíamos visto en la definición de los recursos, definición de las estrategias de recursos, cómo obteníamos los recursos, es decir, el personal propio, o si definíamos que vamos a utilizar consultores, o también puede darse el caso en que yo necesite utilizar a personas que sean de la organización de otros departamentos. Y la última que era es la planificación y nivelación de los recursos, que era ya directamente asignar a esas personas al cronograma, ¿no? A cada una de las actividades. Entonces, esto ya les subo en unos minutos, ¿ya? Porque aquí está la parte teórica completa. En la parte de entregables de la definición de recursos, existen 3 entregables, ¿no? No siempre están en todos los planes del proyecto, puesto que no todos son obligatorios, ¿no? Por ejemplo, el plan de formación se le incluye si es que va a existir formación para los desarrolladores o para las personas. Es decir, supongamos que yo necesito desarrollar un sistema con Angular, con Java y con una base de datos X, digamos con una NoSQL, con Mongo, por ejemplo. ¿Qué tal si mi equipo de desarrollo sabe Angular, sabe Spring, pero no ha utilizado Mongo? Entonces puede incluir en el plan de formación cuándo se van a llevar estos cursos y en qué tiempos, e incluirlo en las tareas del cronograma. Además, puedo tener un plan de compras que contemple la compra de ese curso, ¿sí? Y puedo tener un plan de recursos humanos y un organigrama que indique, bueno, para la empresa, yo voy a utilizar estos recursos y sustento, voy a decir, ellos van a pertenecer a este proyecto. Estas plantillas les he dejado de cada uno de estos planes en el aula virtual. Les voy a proyectar por acá. Se está observando la pantalla con el aula virtual. Sí, Sí. Ya. Entonces, por acá les he puesto un montón de plantillas, ¿no? Plan de formación, plan de recursos humanos,
el plan de adquisiciones que está por aquí. También he puesto un plan de comunicaciones, un registro de riesgos. ¿Sí? Acá se me ha ido este foro que es por acá arriba. ¿Ya? Entonces, aquí les he puesto algunos de los documentos que se pueden encontrar y que se pueden incluir, ¿no? Entonces, esos pueden utilizarlos para que si en algún momento requieren añadir esta información, se la puede añadir en el plan del proyecto, ¿ya? Esto tomar en cuenta porque después van a hacer una tarea para la siguiente semana que tienen que ver con el plan de compras, los planes de formación, los planes de gestión de configuración, planes de riesgos, etcétera. ¿Ya? Listo. Una vez que habíamos ya definido pues todo lo que es recursos, definido tareas, definidos tiempos, ¿habían hecho ustedes un trabajito con respecto a CPM o la ruta del camino crítico, perdón, el método del camino crítico y también el método de PERT? ¿Ya? Ambos métodos ustedes ya los han visto con anterioridad en la materia de investigación operativa, ¿no? Diferencias que había, ¿no? Aquí decían el camino crítico, se definían las actividades con unos tiempos específicos, ¿no? Decíamos, esto se va a demorar, y lo que obteníamos es un tiempo de cuánto más o menos yo me voy a demorar en realizar un proyecto, ¿ya? En el otro, en PERT, yo considero dos puntos más. El tema del optimismo y el pesimismo, es decir, optimista, ¿en cuánto tiempo yo podría hacerlo? Y el pesimista, ¿qué pasaría si existen problemas para desarrollar? ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice en esta primera parte. Dice, cadena de actividades críticas desde el principio hasta el fin del proyecto. ¿Sí? Determinan la duración global mínima de un proyecto. ¿Sí? Mínima de un proyecto tomando, pues como nos dice, el camino crítico, es decir, considerando que todo vaya bien y que no existan cambios en esa ruta, en ese camino que se define, ¿sí? Cualquier retraso que exista en esa ruta que se ha definido, que esté definida en nuestro proyecto, eso va a significar un retraso en el mismo. Con lo cual siempre se recomienda definir una holgura de tiempo, ¿sí? Una estimación que nosotros podemos decir, bueno, voy a ser bastante optimista y yo termino el proyecto en 50 días. ¿Ya? Pero ¿qué puede pasar? Que por ahí no nos funciona algo. Ya, pongamos como uno de los ejemplos que tenían por ahí. No me puedo comunicar con un cierto servicio que necesito consumir de una entidad de terceros. Bueno, ¿y dónde contemplo eso si he definido solamente 50 días? Suponiendo que fui optimista y definí todo en ese tiempo. ¿Sí? Entonces ahí es donde entra el tema de la holgura. Si es que yo comienzo a tener retrasos en realizar esas actividades, no voy a terminar el proyecto en el tiempo que he definido, ¿ya? Eso en la parte legal, según cómo se define el proyecto, me puede traer problemas a mí, ¿sí? En la parte pública, por lo general, y también en la privada, va a existir un interés por mora, es decir, me van a cobrar por cada día que yo me vaya atrasando, voy a tener un costo, ¿sí? No terminó en tanto tiempo, por tanto se ha definido en el contrato que por tanto, o por día o por la cantidad de tiempo, se va a ir cobrando un estimado, ¿no? Entonces, aquí entra mucho en juego el tema de la holgura que dejemos, ¿no? Digamos, me dejo un poquito más de tiempo para ciertas actividades. Si comienzo a definir ciertos tiempos que me ayudan al proyecto a la fin, ¿no? Dice, identifica fácilmente la forma más rápida de completar el proyecto en el tiempo, ¿sí? Permite identificar y analizar qué actividades constituyen cuellos de botella, ¿sí? Y el input para realizar el camino crítico, sí o sí vamos a necesitar las actividades. Es decir, antes de tener las actividades no podríamos haber hecho este camino crítico o el PERT, ¿sí? Porque la base son las tareas o las actividades que se definen, ¿sí? Si yo simplemente me lanzaba a hacer un camino crítico o un PERT con actividades que se me venían a la mente, no iba a ser lo suficientemente real,
¿sí? Porque después ya definiendo todas las actividades iban a aparecer otras que yo tal vez al principio no contemplé, ¿sí? Dice, la precedencia inmediata significa, bueno, es la parte de secuenciación, ¿no? Actividades predecesoras y las que van después de esta, ¿no? En este caso, en el camino crítico se van a tomar en cuenta todas aquellas que vayan en forma secuencial y no va a considerarlas en el camino crítico aquellas que vayan en paralelo y con un menor tiempo, ¿sí? Es decir, vamos a ver por acá, en Project, la herramienta ya nos provee el tema de la ruta crítica o las tareas críticas. ¿Se está observando el proyecto de Project? Sí, Bien. Hay una partecita que dice por aquí, dice diagrama de Gantt formato, ¿ya? Aquí hay una parte que dice, ¿no? Tarea crítica, ¿sí? En este caso, si ustedes se fijan, me he pintado de otro color a la ruta crítica, ¿no? Y hay unas que no están pintándose de ese color, de un color medio tomate, medio rojo. ¿Por qué no les pinta? Porque dice, bueno, estas tareas no hay problema si se retrasa, ¿sí? Porque podría ser que esta tarea de interfaces de producto puede que se demoren, pero no va a existir un problema que me genere retrasos, ¿no? Porque estas no van ligadas, por si se dan cuenta, no están ligadas con unas tareas que sí o sí deben realizarse en un tiempo en específico, ¿sí? Por ejemplo, cuando hemos definido aquí, ¿no? En la interfaz de usuario, va ligada con la interfaz de compra y venta. Esto para este proyecto, para el suyo va a cambiar, obviamente. Aquí estamos diciendo que esta se demora 4 días, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con las que están por acá. Déjenme ver si he abierto el proyecto indicado. Creo que era en esta. Aquí sí ha estado estimándose con todos con los desarrolladores, ¿no? Ya. Entonces aquí sí, bueno, me dicen, ¿no? Esta no habría problema si pasa o no pasa, si se demoran estas de acá. Pero si existen demoras en la realización de esta sí va a hacer que recorra todo el tiempo, ¿sí? Por eso vamos a ver unas recomendaciones cuando definimos todo lo que es el diagrama perdón, las actividades, los esfuerzos y los recursos, ¿sí? Entonces, la ruta crítica lo que nos va a decir, bueno, va a establecer cuáles son las actividades que sí o sí deberían realizarse en el tiempo que se estima para que no existan problemas. Y en el caso de que exista algún inconveniente, lo que va a hacer es aumentarme el tiempo para terminar el proyecto. Ojo, ya vamos con las recomendaciones. Por eso se pide bastante que se deje un tiempo de holgura. Porque podemos ser optimistas y decir, bueno, yo acabo en X tiempo, en 50 días. Pero si pasa algo y no estimé esos tiempos, van a haber repercusiones en cuanto a tiempos, en cuanto también a recursos económicos. De pronto, si es que estimé un recurso humano, una persona, para X tiempo y después con esa planificación se lo utiliza en otro lugar, pues ya no voy a poder utilizar a la misma persona. Entonces también voy a tener menos recursos, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta estos puntos, ¿sí? Como vemos, en este caso hay ciertas tareas que no se las está considerando en la ruta crítica, estas que están en azul, porque no pasa nada, por decirlo así, si es que esta se demora, ¿ya? Hasta cierto punto, ¿no? No es que tampoco se vayan a demorar un mes después, ¿sí? Eso con respecto a la ruta crítica. Depende mucho de la precedencia entre actividades. Por otro lado, el método PERT, teníamos, ¿no? Que dice que es una modificación del primer método, y aquí vamos a ver el tema de la incertidumbre en la duración de las actividades, ¿ya? Ustedes ya han hecho el método PERT en otra materia, en donde se toma en cuenta
las duraciones mínimas, máximas y las más probables, ¿sí? Se toman en cuenta 3 puntos: mínima, máxima y más probable, ¿sí? Dice, el tiempo mínimo es relativamente fácil de estimar, ¿sí? Porque corresponde al tiempo de actividad que se requeriría si todo fuera bien. Ese es para nosotros, ¿no? En base a nuestra experiencia decimos, bueno, para esta actividad yo me demoro 4 o 5 días, porque sabemos que podemos hacerlo, porque ya hemos hecho algo antes eh, con X tecnología y sabemos que nos demoramos más o menos ese tiempo, ya tenemos el conocimiento. Esa es la parte optimista, ¿no? La parte, el tiempo mínimo de desarrollo, ¿no? La otra es en el tiempo máximo, es decir, en el pesimista, ¿sí? En el peor de los casos, esa es la que se dificulta. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, para esta actividad, yo estimo que me demoro 4 o 5 días, pero ¿qué pasa si es que tengo que consumir servicios? ¿O qué pasa si es que no funciona? ¿O qué pasa, por ejemplo, lo que me ha pasado alguna vez cuando se trabaja con Kafka y no me retorna la información, a pesar de que el código esté bien, pero no se establece la conexión entre mi aplicación y el servicio que quiero consumir? A pesar de que el código esté bien, digo, bueno, me está demorando 3 días más, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo estimo eso, no? Eso por experiencia puedo decir, bueno, se me demoró 3 días más, pero ¿cómo, si no tengo esa experiencia, cómo puedo estimar que va a demorarme más tiempo o menos tiempo, ¿no? Entonces ahí viene la dificultad en el tiempo, en el pesimista, en cuando todo vaya mal, ¿no? Y ahí entra en juego el tema del más probable. Si decía yo 4 o 5 días, en el mejor de los casos, pero si puede pasar un riesgo, escuchen aquí, sí, ya viene el tema de los riesgos. Si ustedes se acuerdan, hicimos al principio el tema de análisis de riesgos. Aquí vamos a contemplar nuevos riesgos ya con el cronograma, porque una cosa era al principio definir unos riesgos bastante específicos sin tomar en cuenta todavía el cronograma. Una vez que ya tenemos el cronograma y todas las actividades, van a aparecer nuevos riesgos, ¿sí? Entonces, aquí viene el tema, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que puede pasar esto, defino un tiempo más probable, ¿sí? Digo, bueno, puede ser unos 7 días, ¿ya? ¿Cuál es el tema con PERT? ¿Sí? Que aquí no se utiliza mucho en el tema de proyectos informáticos. No se utiliza con mucha frecuencia. Se puede utilizar, sí. Hacerse un diagrama bastante grande con los nodos y calcular cada uno de ellos va a llevar bastante tiempo y tal vez pues no sea lo óptimo utilizar este método, ¿sí? Sin embargo, el método de PER lo que nos da aquí es una entrada a la última parte que vamos a hacer, que es con respecto a los riesgos. Aquí ya mencioné el tema de riesgos porque vamos a tener que redefinir. No. Chévere. Bien, esta parte también ya la hicimos en la parte de distribución y de recursos necesarios. Sin embargo, vamos, bueno, anteriormente les he dicho de manera, pues, simplemente indicándoles por grupos, ¿no? Tal vez aquí deban ponerle más tiempo, acá menos tiempo, tal vez acá deban considerar esta actividad o quitarle esta actividad. Y aquí simplemente para indicarles, ¿no? Un poquito en la parte teórica que puedan ustedes revisar ciertas consideraciones. Vamos a ver en el tema de la distribución de recursos y del trabajo, ¿no? Esto ya lo hicimos en la parte práctica, en donde establecíamos el tipo de recurso y el nivel de esfuerzo, ¿sí? En un principio hemos definido todo al 100%,
pero puede darse el caso en que si necesitamos personas de otros departamentos, estas no van a estar disponibles al 100. Tal vez tengan una disponibilidad simplemente del 50, del 25% para nuestro proyecto, ¿sí? Para eso se utilizaba el plan de recursos humanos, para que quede constancia que X persona va a intervenir en el proyecto y nos va a ayudar, ¿sí? Se realiza una estimación detallada de recursos, perfiles y dedicación y se prepara el presupuesto, ¿sí? La parte de estimación detallada de recursos, perfiles de dedicación, ya lo hemos hecho, y al asignar los recursos tenemos ya un presupuesto que vamos o que va a utilizar el proyecto, ¿sí? Eso lo vimos con la parte de los informes. Project nos ayuda bastante en ese tema, ¿no? Pusimos el proyecto en un calendario, se prepara el presupuesto definitivo, porque ya tenemos todos los costes, y dice, se toman en cuenta los recursos realmente disponibles, las oportunidades para optimizar la ejecución, y aquí también. Vamos a marcarle riesgos y contingencias, ¿sí? En este punto, cuando ya tenemos todo definido, el cronograma, con la estimación de esfuerzo, con los recursos, con los tiempos, vamos a ir analizando cada uno de esos puntos para encontrar los riesgos y qué podemos hacer para evitar, ¿sí? Por ejemplo, ya les había yo puesto unos ejemplos las clases anteriores. ¿Qué pasa si yo manejo una tecnología, ¿sí? Y en mi equipo de trabajo solamente tenemos 3 desarrolladores. Tengo un proyecto estimado para un año y tengo 11 módulos de realizar. Un sistema completo que maneje transacciones, que maneje un sistema de notificaciones tipo Facebook, por así decirlos, que maneje sistemas de alertas, que maneje actualizaciones, que sea un sistema asíncrono, ¿sí? Entonces, perdón, síncrono. Entonces, hay muchas variables que pueden aparecer en el desarrollo, que pueden ser un riesgo en los tiempos en los que yo necesito entregar. Entonces, cuando ya tenemos los requisitos, cuando ya hemos definido todo lo que tenemos que hacer, y cuando ya tenemos el cronograma, aquí es donde vamos a hacer una redefinición de los riesgos que teníamos en un principio, ¿sí? Porque ya estamos más empapados en el proyecto y ya sabemos qué posiblemente pueda pasar que nos cause retrasos o que nos cause inconvenientes. Y a su vez podemos definir las contingencias. Un ejemplo de contingencia que yo les comentaba era contratar un consultor que me ayude con ciertas temáticas, que me dé cierta formación o que directamente me desarrolle un módulo, ¿sí? Eso pues para mí va a ser una ganancia, por así decirlo, porque me va a ayudar a cumplir con los objetivos, a cumplir con el desarrollo del proyecto e inclusive, si es que tengo suerte, a ganar un poco más en el proyecto. Porque qué tal si yo hice una estimación de $1,000 y el consultor solamente me cobra 500. Para mí va a ser mejor porque de alguna manera gano un poco más de dinero, ¿sí? Entonces, el riesgo y contingencias es en lo que vamos a ir trabajando en estos días y ya les voy a explicar más adelante, ¿sí? ¿Dónde está? Otro de los puntos en la distribución de los recursos es que también se tome en cuenta al jefe de proyecto, al project manager, ¿sí? No se debe subestimar, porque a la final es una persona que va a estar constantemente revisando el proyecto, ¿no? Va a estar desde el inicio, desde las fases de planificación, ¿sí? Y va a estar a lo largo de la ejecución, va a estar revisando que todo se esté llevando a cabo y pues, digámoslo así, que no es un recurso que sea gratis, ¿no? Para una empresa va a ser una persona que está trabajando y que va a significar un costo, ¿sí? Entonces se lo debe también tomar en cuenta en la definición de recursos. En nuestro caso, en mi caso, le habíamos puesto simplemente como desarrollador. Acá está. Sí, fíjense aquí, ¿no? Tengo al desarrollador 1 en su mayoría en ciertas actividades de gestión y se apoya en ciertos casos en el desarrollador 2. Vamos a ver cómo está esta actividad. Aquí yo podría decir, bueno, el desarrollador 1 está al 100% y el desarrollador 2
pues tal vez no necesite estar al 100%, ¿no? Podría estar a un 25% como apoyo, ¿sí? Aquí hay que considerar que no se me cambien los tiempos, simplemente, porque va a ser un apoyo. O directamente el gestor de proyecto, el project manager o el jefe de proyecto podría hacer todas estas actividades solamente él, no necesariamente apoyándose en el resto del equipo. O en ciertas actividades si necesitará, cuando necesite reunirse con otras personas y preparar un plan de gestión de riesgos, etc. Si es que ya es un senior, si es que ya conoce todos los riesgos que pueden existir, puede hacerlo solo, ¿sí? Entonces, para nuestro caso, el desarrollador 1 podríamos considerarlo como un project manager aquí, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta que este recurso o esta persona también debe contar como un recurso más, ¿sí? Como nos dice, muchos proyectos van a requerir una dedicación completa de una persona para el trabajo de gestión, que es la primera parte, la primera fase. En otros, pues la responsabilidad es compatible con la dedicación a actividades o tareas técnicas dentro del proyecto. Es decir, esa misma persona puede intervenir en varias de las actividades que se hayan definido dentro del proyecto, ya no solo de gestión, sino en las fases de análisis, en las fases de desarrollo, de diseño, de codificación, de pruebas, etc. ¿Sí? Esto ya depende también de las empresas, ¿no? Hay empresas que tienen su project manager que se centra netamente en labores de gestión, o hay empresas en las que el mismo jefe de proyecto puede también estar interviniendo. Depende mucho del tamaño, depende mucho de cómo sea la empresa, ¿sí? Listo, ¿qué recomendaciones tenemos para la estimación de recursos y tiempos? Me va a ayudar con la lectura de las dos primeras eh, de los dos primeros literales, por favor, Cristian Núñez. Claro, Inge. Constan todas las actividades que permite completar un hito. Existen resultados claros y observables para cada actividad. Perfecto. ¿Qué nos puede comentar o por qué es importante que estas recomendaciones o que esto se cumpla en el cronograma del proyecto, Cristian? Eh, como, como hace énfasis la primera observación, la primera recomendación, que permite completar un hito, es muy importante, ya que de esta manera podemos trazarnos los objetivos a un cierto tiempo y poder llegar a la meta, o sea, culminar el proyecto en ese límite de tiempo que tenemos establecido. Ujú. Exacto, ¿no? Y de la segunda, En la segunda, igual por los objetivos, o sea, que vamos culminando en cada actividad y obviamente para ver si es que algún objetivo tuvo algún inconveniente en cada actividad para poderlo resolver y poder continuar con el desarrollo del proyecto. correcto, ¿no? Como nos damos cuenta, en estos dos primeros literales se complementan, ¿no? El primero dice, define todas las actividades y el otro define, pues, todos los resultados que se necesitan. En específico sería para el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito tener todo claro de lo que necesito realizar en el proyecto para poder culminar un hito. Y a su vez necesito definir todos los resultados claros para llegar a cumplir todo el objetivo del proyecto, ¿no? Es decir, estos dos se van complementando. Otra de las recomendaciones que tenemos es que cada hito no debería descomponerse en más de 10 actividades, ¿sí? ¿Por qué? Porque si dejo pues muchas actividades, si yo tuviera simplemente definido un par de hitos con más de 50 actividades, ¿cómo verifico, cómo comprueba que voy avanzando en el desarrollo? ¿Sí? Por eso me dice, bueno, como recomendación, no debe descomponerse en más de 10 actividades un hito. O debo tener estos hitos que al final son como puntos de control de manera seguida, ¿no? Es como el problema que había en el tema del desarrollo en cascada. ¿Qué pasaba? Tomaba requerimientos, analizaba, me reunía con el cliente, definíamos lo que se iba a hacer y de aquí nos vemos en 6 meses.
Y en 6 meses nos topábamos con el cliente, presentábamos el proyecto, y ¿qué es lo que pasaba? Que por ahí no estaba bien algo, que por ahí pues no se entendía bien lo que se quería realizar, y a la final pues ya no cumplía en el tiempo la realización del proyecto, ¿sí? Entonces, la recomendación aquí también viene de la mano, ¿no? Si hago una planificación que no sean en más de 10 actividades, es decir, yo necesito de alguna manera ir controlando cada cierto número de actividades. Y esto va de la mano también con los tiempos. Cada actividad no debería suponer más de 10 a 15 días días hombre de trabajo, ¿sí? Porque si pongo unas 5 actividades, unas 5 tareas, y cada tarea es de 10 a 15 días, ¿sí? Y el siguiente hito es después de esas 5 actividades, de 10 a 15 días, estaríamos hablando de unos 75 días. Es decir, yo recién puedo verificar mi hito después de 75 días laborables, ¿sí? Entonces, por eso se recomienda que tanto los hitos no tengan tantas actividades para poder ir controlando, y a su vez que no sean tan largas las actividades por, por tan largas en cuestión de tiempo, ¿no? Porque va a ser más complejo ir controlando, porque va a ser, pues después de un determinado tiempo, cuando yo pueda realizar un control, cuando yo pueda verificar que realmente se esté haciendo bien, ¿sí? Otro de los puntos dice, no asumir que si una persona, necesita completar un trabajo en 10 días, 10 lo podrán hacer en un día, ¿sí? El tiempo y los recursos no siempre son intercambiables. Esto tal vez en otras materias se pueda realizar, ¿no? Digamos, en la parte de construcción, ¿ya? Si yo voy a construir una casa con un trabajador, tal vez a él le tome unos 100 días, ¿ya? Por ponerles un número. Pero si aumento la cantidad de trabajadores, podría decir, en teoría, que con 100 trabajadores yo puedo hacerlo en un día. Porque estaría contando de que son más manos, de que es algo físico, de que pueden pasar los ladrillos, de que pueden fundir la losa, de que pueden hacer cualquiera de las cosas, ¿sí? En menos tiempo. En la parte de desarrollo de software no es así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo tengo un módulo, ¿sí? Un sistema que me tome 10 días realizarlo, yo no puedo decir que esos de 10 días se transformen en un día. ¿Por qué? Porque al dividir las tareas con varias personas, ¿sí? Luego tengo que integrarlo, luego tengo que verificar que todo esté bien hecho, ¿sí? Entonces, este tema de los tiempos y de los recursos personas no son intercambiables. Va a tener su tiempo de desarrollo, entonces no puedo yo asumir eh, y decir que voy a hacerlo, ese trabajo de 10 días con un hombre, con 10 hombres en un día, ¿sí? Ese es otro de los puntos que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Aquí no se puede utilizar el tema de divide y vencerás, ¿no? No es tan real aquí el de divide y vencerás, ¿sí? Dice, no asignar también muchas tareas en un periodo de tiempo a una misma persona, ¿sí? Y a su vez no asignar a varias personas para hacer la misma cosa. ¿Por qué? Porque van a haber tiempos muertos. Si yo asigno a 3 personas que realicen una misma actividad, no todas van a estar haciendo el trabajo al 100%. Es como alguna vez me decían, ¿no? Se mandaba un proyecto grupal y a la final no entregaban el proyecto y digo, pero ¿y cómo trabajar si era un proyecto de 4 personas? Me decían, es que yo compartía pantalla, codificaba y mis compañeros me iban dictando las líneas de código. Y eso ustedes saben que no es así, ¿no es cierto? O si pueden hacerlo entre 4 personas, ir codificando. Tal vez en un XP se podría hacer así cuando se hace una programación por pares, pero no para 4 personas, porque a la final voy a estar desperdiciando recursos y a la final eso es un coste para el proyecto, ¿no es cierto? O sí se pueden programar entre 4 y que uno dicte, que uno codifique y los 3 dicten. ¿Qué piensan ahí, chicos?
Correcto, ¿no? Hasta parejas, cuando es en XP, se utiliza la programación por pares. Hasta ahí. Pero ya 4 personas es imposible. Voy a estar gastando recursos donde no hace falta. ¿Sí? Dice también otra de las recomendaciones, planificar al mejor profesional, es decir, al senior para las tareas más complejas. ¿Por qué? Porque el senior va a tener más conocimientos y va a hacerlo más rápido. ¿Sí? Por eso es que a veces, o en general, al consultor se le paga por horas. ¿Sí? Porque es mejor, porque él dice, bueno, eh, si a mi equipo de desarrollo no pudo hacerlo en 2 días, en 3 días, por 1 o 2 personas y estuvieron partiéndose y o matándose por resolver un problema, el consultor podría venir unas 2, 3 horas, dedicarse netamente a esa actividad y finalizar. ¿Por qué? Porque es un profesional, porque ya sabe exactamente o porque ya maneja bien la tecnología específica y puede solventarla en ese tiempo. ¿Sí? Dice, si les sobra tiempo, asignarles a las demás. ¿Sí? Por eso aquí también habíamos puesto, no sé si ya le definí por acá. Miren, al desarrollador 3, él gana $45 al día. Y el desarrollador 1 y 2 ganan por los 28, $29. En este caso, este es el senior y por ende yo no le ocupo mucho, salvo en ciertas actividades, ¿no? Ah, perdón, este no es del proyecto. ¿Dónde está el otro proyecto? Quiero mi otro proyecto. Sí, le he puesto al desarrollador únicamente en ciertas actividades. Casi a él no lo ocupo porque primero va a ser más caro y segundo lo voy a ocupar netamente en actividades que yo necesite. Por ejemplo, el desarrollador 3 le voy a asignar la definición de la arquitectura. Por ejemplo, podríamos verlo como el senior o como en algunas empresas existe el arquitecto de software, ¿no es cierto? Qué roles me pueden comentar? Por ejemplo, alguien que ya está más en la parte de desarrollo, Santiago. ¿Se encuentra Santiago? O sea, por ejemplo, el arquitecto, el project manager, los líderes de proyecto, los de QA, Ujú. ¿Qué eso. otros más? Sí, sí, Eh, justamente. las personas que están, por ejemplo, los stakeholders, el product owner también, o sea, sí se les incluye, por ejemplo, en algunas actividades, por ejemplo, para validar, para Ujú. refactorizar. Ajá. Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, hay el tema del arquitecto. El arquitecto, pues, va a ser un desarrollador senior, va a tener más experiencia. Entonces, para él se le irán definiendo en ciertas actividades que realmente sea útil o que se lo necesite, ¿no? Para actividades más complejas, también hay, por ejemplo, los DevOps, que están entre los arquitectos, y pues, bueno, están creo que un escalón más bajo. Ahí sí me ayuda Santiago, o alguien que tenga conocimiento. Bueno, en todo caso, ¿no? En algunas empresas los roles como se manejan es el tema del arquitecto, ¿no? Que es el que nos apoya en ciertos temas específicos del proyecto. Luego está el DevOps, de ahí vienen ya los analistas, vienen ya los desarrolladores. Como nos mencionó también tenemos el Project Manager, el Product Owner, los Stakeholders, ¿sí? Pero en nuestro caso, como un inicio, hemos definido ciertos recursos, ¿no? Aquí podemos poner más recursos según el tamaño del proyecto, según también la empresa en la que estemos, ¿no? Porque si solamente somos 3 desarrolladores, pues no puedo ponerle a más gente. Pero si ya cuento con más personas y van a intervenir en diferentes actividades, ahí sí les incluyo aquí.
Dice, otro de los puntos, identificar actividades que consumen más recursos, que involucran a más personas y que ocupan más tiempo, ¿sí? Planificar estas actividades con más detalle, dejándonos unos márgenes de tolerancia, es decir, la holgura, y acordando compromisos con las partes, ¿sí? Habrán sí actividades en nuestro cronograma que van a llevar más tiempo, que van a ser más complejas, y aquí es donde debemos ponerle un poco más de atención que las otras, ¿no? Definir un poco más de tiempo, definir posibles riesgos que puedan pasar en estas, ver cómo mitigar los riesgos que puedan pasar o cómo evitar esos riesgos, ¿no? Pregunta, ¿qué entiende Dayana por mitigación o por evitar y por mitigar? Por mitigar. Ujú. Identificar minuciosamente los recursos del proyecto, ¿En cuál? ¿En la de mitigar? ¿verdad? En la de mitigar, Sí, ¿ya? Y en evitar, evitar sería como a una vez que se tiene, por decir, algún recurso, algún problema con algún recurso, entonces buscar la solución antes de que suceda. ya, correcto, esa sería la de evitar, ¿no es cierto? La de mitigar es, en cambio, qué acciones haríamos cuando ese posible riesgo ocurra, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que ya tomar en cuenta cómo evitar un riesgo y cómo mitigarlo, ¿sí? Dice, luego también dice otro de los puntos, reservar tiempo suficiente para la toma de decisiones del cliente, para la revisión y evaluación de los entregables y resultados intermedios, y dejar espacios libres en el calendario. Es decir, lo que anteriormente en algunos grupos me preguntaban, íbamos revisando las estimaciones, aquí ya se toma un poco más en cuenta con estas recomendaciones, tomando en cuenta los tiempos de holgura por posibles retrasos que puedan existir, ¿ya? Todo con el fin de terminar nuestro proyecto de la mejor manera, ¿sí? Y ojo que estos proyectos, la planificación puede ir cambiando, ¿no? Conforme vayamos también revisando, podemos ir haciendo modificaciones. Ya para ir terminando, en la estimación de costes tenemos un punto. Dice, existen varios métodos diferentes de estimación. Tenemos aquí 5. Juicio de expertos, analogía con proyectos similares, precio ganador, estimación top-down y modelos algorítmicos. Juicio de expertos, pues podemos recurrir a personas que manejan el tema, que saben o que ya tienen un valor conocido de un proyecto, ¿sí? Y pues ellos nos pueden dar directamente cuánto cuesta un sistema, ¿ya? La analogía con proyectos similares, lo que vamos a revisar es en históricos, por proyectos que hayamos realizado, ¿sí? Tal vez la primera vez que vayamos a hacer un sistema va a ser la más complicada, ¿no? Y vamos a decir, chuta, bueno, yo cobro X cantidad, ¿ya? Por ejemplo, vamos con unos ejemplos propios, ¿no? En mi caso, cuando hice un sistemita, yo estimé, hice por Cocomo y dije, bueno, tenía una estimación un poco alta en tiempo y en costos también, ¿no? Y ahí viene el tema de negociación. Dijeron, ¿sabes qué? Para el sistema, yo estimé en 5 meses, me parece que me salía. Me dijeron, ¿sabes que no se puede en 5 meses? Tienes que hacerlo en 3. Y bueno, el tema de los costos no varió mucho. Realmente fue, creo que una diferencia de $150 por mes, porque era un trabajo se hacía una estimación mensual. Entonces decía, bueno, tú pides X cantidad mensual, pero te podemos pagar esto. Entonces, ahí fue un primer sistema que se hizo, ¿no? Que en mi caso hice, ¿no? Entonces dije, bueno, ya con la experiencia dije, era manejable el precio. Sí, estaba bien el precio, los tiempos también, porque a la final, en la estimación decía, bueno, de las 8 horas que supuestamente iba a dedicarle al proyecto, solamente estaba dedicándoles 4 o 5 al día, ¿sí? Entonces, la estimación, pues, fui afinándole, ¿no? Entonces dije, la primera vez cobré esto y me demoré esto. Eso fue en un caso exitoso.
En un caso no exitoso de un conocido, tenía o planificó o estimó un sistema, un ERP, lo avaló solamente en $1,000, o $2,000 me parece que era. Pero después ya con la experiencia se dio cuenta, dijo, no, perdí bastante porque ya después comenzó a vender su sistema como en 5,000, ¿sí? Aparte de los mantenimientos, aparte de lo que se tenía que hacer. Y además, pues en los tiempos, al principio él tenía que hacerlo, él era el único recurso que desarrollaba el sistema. Entonces dijo, chuta, estaba él sobrecargado con actividades, eh, y con el precio también no era lo justo, ¿no? Entonces, la analogía con proyectos similares la podemos realizar cuando ya tenemos proyectos realizados, ¿sí? Entonces, podemos comparar. La otra que también se utiliza, y les he puesto aquí el precio ganador, ¿sí? Dice estimación por condiciones del mercado y competencia. Esto les había comentado en las clases anteriores, en la última que tuvimos presencial. Si mi sistema, el que me están pidiendo, el que ha salido a concurso, por condiciones del mercado es un sistema bastante común, yo no puedo cobrar demasiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser un sistema común puede que existan ya otras herramientas en el mercado, como los SaaS, por ejemplo, o como sistemas, lo más común que encontramos son los sistemas contables, ¿no es cierto? Los sistemas de puntos de venta. Entonces, lanzarme un extraordinario y decir, bueno, yo te voy a cobrar $3,000, $4,000, o $2,000, $3,000, $4,000 para la empresa, si es que es una nueva empresa, va a ser bastante, ¿no? Y van a optar por algo que sea mejor o más económico. Entonces aquí tiene el tema de competencia. Pero si fuéramos a hacer un proyecto que no existen herramientas hechas, que va a ser una herramienta netamente creado para X empresa, ahí sí podemos jugar con los precios, ¿sí? Aquí sí podemos decir, bueno, esta herramienta o este sistema que me están pidiendo es más complejo, no está en el mercado, existe una dificultad para manejar lo que la empresa me pide, y aquí entonces sí puedo manejarme según la competencia que tenga y según las condiciones del mercado, ¿sí? Puedo aumentar el precio si solamente yo sé hacerlo y puedo hacerlo en X tiempo, ¿sí? Esa es otra de las estimaciones. La estimación top-down es otra que también se maneja por tamaños, por complejidad, por dificultad técnica. Aquí se comienzan a considerar varios aspectos, ¿no? Estos que están aquí en la parte de tamaño, complejidad, dificultad técnica, etc. Modelos algorítmicos, utilizando, por ejemplo, COCOMO, utilizando el tema de puntos de función, puntos de casos de usos, etc. ¿Sí? El último es el que nosotros utilizamos al principio para hacer una estimación, ¿sí? Recuerden que eso lo utilizamos para hacer una estimación. Pero cuando ya tenemos un cronograma, cuando ya tenemos todas las actividades y lo que tenemos que hacer, vamos a utilizar una estimación ascendente, una bottom-up, ¿sí? Dice, a partir de la desagregación de actividades en tareas, es decir, me baso en la estructura de desglose de trabajo y voy estimando cuánto cobro por cada uno de los paquetes de trabajo, ¿sí? Tanto en requisitos, tanto en análisis, diseño, codificación, pruebas, levantamiento, y dentro de ellos, ¿no? Paquetes de trabajo. Tanto en este paquete de trabajo, tanto en este, en este, en este. Y por eso es que teníamos en la plantilla, ¿se acuerdan ustedes que teníamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está la estructura? Aquí está. Sí, se está observando el Excel. Sí, Por eso es que en uno de los documentos teníamos el diccionario de la estructura de desglose del trabajo y nos decía, bueno, tenemos el proyecto, cliente, el paquete de trabajo, tal cosa, y aquí lo que hacíamos es, ¿no? Tener qué es lo que teníamos como criterio de aceptación, qué es lo que se iba a hacer en este paquete de trabajo, cuáles iban a ser los entregables, quién es el responsable, ¿sí? Porque como ya tenemos recursos asignados, ya sabemos quiénes son los responsables y al final ya tenemos un coste estimado. Coste estimado, duración estimada, predecesores, antecesores y fechas límites.
Esto ya lo podemos llenar con el cronograma que tenemos hecho y con el coste estimado apoyándonos en Project. ¿Cuánto cuesta este paquete de trabajo? ¿Sí? Si ustedes recuerdan, ya definimos los paquetes de trabajo en la parte de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lucid Chart. No es este. Ya. Entonces, como ya teníamos esta estructura de desglose de trabajo y como ya hicieron ustedes el diccionario, aquí sí ya van a ir poniéndole los valores, ¿no? Este cuesta tanto, 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 tanto. Y así este ya se hace ya tenemos una definición de cuánto va a costar. Permítanme un minuto, ¿ya? Déjenme ver, yo tengo una de un proyecto que hice hace un tiempo, pero por cuestiones de, ¿cómo se llama? Bueno, cuando ustedes firman con empresas, pueden llegar a acuerdos de confidencialidad del proyecto. Entonces te dicen, bueno, tú no puedes indicar, ¿sí?, los requerimientos que tenemos. ¿Sí? Si tú vas a hacer un proyecto, llegas a una parte confidencial para desarrollar. Entonces déjenme revisar si yo tengo uno para presentarles, ¿ya? Más o menos cómo está hecho una estimación por bottom-up. Déjenme revisarle. A ver. Veamos si es que le tengo a la mano para que puedan más o menos darle una ojeada, ¿no? De cómo es una estimación cuando ya se presenta con el tema del EDT, de la estructura de desglose de trabajo. ¿Se está proyectando algo en mi pantalla? No, No, A ver, vamos a ver si tengo una valoración para que puedan más o menos darse una idea. Mira, les voy a presentar uno, pero no va a estar completo, ¿ya? Les voy a cambiarles ciertos datos para que, como les digo, se maneja el tema de confidencialidad con las empresas, entonces simplemente les voy a poner a nivel de ejemplo. Voy a quitar ciertas cositas que no quiero que salgan.
Mandato test, no vamos a quitarle. Esto quitémosle aquí. Ya, voy a presentarles, ¿ya? Este es un resumen bastante, bueno, he resumido bastante la información porque por cuestiones, como les comentaba, de confidencialidad, simplemente voy a dejarles con los paquetes de trabajo, ¿ya? ¿Me confirman, por favor, que pueden observar? No, No se Inge. ve nada ahí. Listo, a ver, vamos a ver ahí. Acá estamos, ¿no? Se observa un Excel. Sí, Ya. Como ustedes pueden observar, bueno, no están todos los ítems porque hay ítems que son propiamente de ese proyecto. Entonces son como 20 ítems que son los paquetes de trabajo. ¿Ya? Esto ya es la numeración que se maneja, ¿no? Luego está en el módulo, se ha definido por módulos aquí, qué es lo que se va a hacer. Análisis y diseño, módulo de seguridades, administración de base de datos, módulo de gestión de riesgos, un módulo de planificación de operaciones, un mapa de procesos, módulo de reportes. Sí, como les digo, no están todas las partes que conforman esa estructura de desglose de trabajo. Pero aquí lo que se ha hecho es simplificar el tiempo en días. Como ya tenemos todas las actividades, aquí me falta, como es un paquete de trabajo, va a tener todas las actividades que se realizarían ahí. Voy a compartirles por completo. ¿Ya? Es decir, en este primer punto, en este ítem, yo tendría lo siguiente. Acá. Si ya lo hacemos con los diagramas de Gantt, este sería, ¿no? El 1. ¿Dónde está? Me está permitiendo, ¿dónde estará pues? ¿Qué pasaría ahorita? No me parece. Bueno, aquí se puede ir definiendo la estructura de desglose de trabajo también. Pero aquí, por ejemplo, si yo tuviera en el análisis, tuviera todas estas actividades en la parte de acá, cuando ya voy a presentar, ¿no? Análisis, ¿qué más voy a hacer? Dentro de este paquete. Y aquí digo, bueno, aquí me demoro tanto tiempo y cobro tanto. Acá me demoro tanto tiempo y esto tanto. Acá, tanto tiempo y cobro tanto. Aquí les he cambiado el nombre porque ese sí ya no sabía cómo ponerle, pero aquí hay un módulo de gestión de riesgos y cobro tanto. ¿Sí? Planificaciones, mapas de procesos, módulos de reportes. Entonces, estos son a nivel de los paquetes de trabajo. Entonces yo tendría
que ir formando estos paquetes que ustedes después lo utilizaron con otro formato. Puedo sacar el tema del coste, porque ya tengo en mi diagrama, perdón, en mi diagrama de Gantt con los recursos, ya tengo o ya sé cuánto me cuesta, ¿sí? Entonces, con eso yo ya puedo dar una estimación del costo total del proyecto, ¿sí? Eso es a lo que se le conoce como la estimación de bottom-up, de ascendente. Es decir, voy ya de todo lo que he definido hacia arriba, ¿sí? Y me baso en la estructura de desglose de trabajo. Por eso es la utilidad del EDT, porque después yo puedo decir, bueno, para cada cosa yo ya sé cuánto cobro, ¿sí? Porque ya es más realista, porque ya tengo tiempos, porque ya sé cuántas personas van a intervenir, quiénes van a hacer tal cosa y sé cuánto cobra cada una de ellas. Aparte de esto, en la estimación de costes también se va a tomar en cuenta otros puntos, ¿no? El tema va a ser aquí, bueno, aquí nos dice dedicación de recursos por tiempo o por coste unitario, que en este caso en Project ya no nos da, ¿sí? Ya nos va a decir cuánto me cuesta, ¿no? Pero aquí también se añaden otros temas, como el tema de sistemas consumibles, licencias de hardware y software, comunicaciones, también los costes de recursos físicos, los espacios, los materiales, y también si yo tengo que tomar en cuenta desplazamientos, la formación, alquileres, etcétera. ¿Sí? Todo eso va de la mano para la estimación del coste del proyecto, ¿sí? Ahora mismo con el tema de alquileres creo yo que se ha bajado mucho porque ya no tenemos o ya no se tiene en cuenta para ciertas empresas que son de desarrollo. Lo que han hecho es todo, pues, trabajar de manera por teletrabajo, porque en realidad para nuestra carrera tenemos esa ventaja que no necesitamos estar ahí, ¿no? Podemos hacerlo por teletrabajo, podemos desarrollar. Entonces, los costos que sí tenemos es por los recursos, por los materiales, de pronto equipos, de pronto por si necesitamos alquilar algún servidor para pruebas, algún servidor pesado, y no podemos utilizar los nuestros, ¿no? O los que ya poseemos, ¿sí? Eso con la estimación de los costes. Como les decía, un poquito indicarles cómo o para qué nos servía la estructura de desglose de trabajo. Eso ya nos sirve para presentar en el plan del proyecto cuánto nos vamos a demorar, cuánto vamos a realmente a gastar en el proyecto, ¿sí? No sé si de esa partecita tienen alguna pregunta o alguna duda. Sí, no sé si tienen dudas, preguntas hasta aquí. No hay. Bien. Entonces vamos con la otra parte, ¿no? La última parte y lo que se hace al final es ya definir ya el calendario de hitos y actividades para ya presentarlo, ¿no? Con esto se hace una preparación del plan definitivo, ¿sí? Esto ya lo hicimos, lo que nos dice, ¿no? Se pone en el calendario el plan de trabajo real, se toma en cuenta recursos disponibles, restricciones de tiempo y de costo. Y lo que vamos a hacer es el tema de nuevos riesgos. Dice, es necesario examinar los nuevos riesgos que puedan haberse generado al definir las tareas y establecer el nivel de contingencias para desviaciones o incumplimientos que puedan producirse, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un principio nosotros definimos un plan de riesgos tomando en cuenta pues una perspectiva global, ¿sí? De lo que posiblemente podía pasar. Pero cuando ya definimos el plan o el cronograma del proyecto, ya tomamos en cuenta ciertas actividades que pueden demorar. Por ejemplo, una reunión con los stakeholders puede tener demoras. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, no pudieron asistir o pasó alguna cosa, etcétera. Entonces, yo tengo que prever esto, ¿no? O el tema de desarrollo, la parte técnica sobre todo, ¿sí? Ya cuando se tiene redefinido el plan de riesgos, ahí ya se va a revisión con el cliente y en el caso con la misma organización,
¿sí? Entonces, pues, siempre tiene que esto ir ligado de la revisión de otras personas, ¿sí? No simplemente nosotros mismos hacer y aprobarnos nosotros mismos, ¿no? Porque puede existir fallos, ¿sí? Vamos a tener el punto de vista de otras personas, ¿ya? Al calendario, pues con respecto al calendario vamos a tener ciertas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, lo que ya se había mencionado, revisar tareas o actividades que estén repetidas o que no necesariamente sean una tarea, sino que sean parte de otra. Realizar ciertas tareas en paralelo, porque eso aumenta el tiempo si es que todas van secuencial, y hay unas que sí se pueden realizar en paralelo. Reducir el nivel de esfuerzo o duración de algunas actividades. Eliminar dependencias y reducir el camino crítico si es posible. Esto con la parte de actividades paralelas y actividades que no estén sujetas a la ruta crítica. Reasignar recursos para eliminar tiempos muertos, porque puede darse eso en el caso del proyecto. Aumentar los recursos del cliente, que no siempre va a ser posible, pero si es que se puede hacerlo. Reducir riesgos y en consecuencia el nivel de contingencia. Eso en cuestión del calendario, ¿sí? En cuestión de los riesgos, pues hay otro tema. Riesgos, pues para realizar las consideraciones con los riesgos, se puede hacer una reasignación de recursos a las áreas de mayor riesgo para evitarlas, si es que es posible. Variar el plan de actividades. En particular nos dice desvincular actividades del camino crítico, ¿sí? Variaciones en el plan de hitos. Incremento de recursos, ojo, siempre que sea posible. Variaciones en el alcance. Aquí hay algo que se llama los contratos ágiles, por ejemplo. Saliendo un poquito del tema, se toma el tema de contratos ágiles cuando son sistemas bastante grandes y se llega a un acuerdo de entregables e irse realizando poco a poco, ¿no? Para que no sea tan ajustados los tiempos para ir, digamos, realizando un desarrollo incremental. Variaciones en las fechas de entrega del producto final, si es que fuera posible. Sí, esto ya depende mucho de si es que nos dan el chance o si se tiene la oportunidad de cambiar los tiempos o de incrementar los recursos. ¿Sí? No siempre va a ser posible esto. ¿Sí? Para ir terminando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir definiendo el inicio y el fin del calendario del proyecto en Project. Es decir, vamos a ver una fecha de inicio, una fecha de fin, configurando Project. Es decir, bueno, mi proyecto comienza en tal fecha y obviamente, como ya tengo un estimado, va a terminar en tal fecha. Dice, revisar y refinar el plan de gestión de riesgos tomando en cuenta los nuevos riesgos encontrados. ¿Ya? Para eso tenemos una actividad que vamos a hacer hoy día que nos va a ayudar. ¿Sí? Vamos a completar el plan de hitos con las fechas y responsables. ¿Por qué? Porque en el plan de hitos simplemente habíamos definido los hitos, pero no teníamos fechas ni responsables todavía. Ahorita que ya hemos definido unas fechas, o que ya vamos a definir las fechas en el calendario, y o ya se han definido los responsables, ahí ya completamos estas tablitas. Vamos a completar el diccionario de la estructura de desglose de trabajo con fechas, con responsables y con los costos. ¿Cuánto me cuesta cada paquete de trabajo? ¿En qué fechas se van a realizar y quiénes son los responsables? Y finalmente, preparar el documento entregable. ¿Sí? Ahora, esto no lo vamos a hacer hoy día por cuestiones de tiempo, ¿no? Porque son varios cambios que tenemos que hacer. Lo que sí vamos a hacer es una actividad que tenemos por acá. Listo. En el aula virtual tienen la siguiente actividad que vamos a realizarla en unos minutitos. Es la siguiente. No sé si se observa la pantalla del aula virtual. Sí. Ahí, ya. Entonces les he puesto un foro. Esto como apoyo para todos, ¿no? La idea es que van a
identificar los nuevos riesgos en sus proyectos. ¿Sí? Esta actividad es individual, entonces van a ir poniendo ustedes riesgos que ustedes definan o crean que existen, ¿no? Entonces tendrían que definir un riesgo según lo que hayan podido encontrar con la estimación, con la definición del cronograma, ¿no? A nivel de esfuerzos, a nivel de tiempos o a nivel de recursos, ¿ya? Y aparte van a revisar los aportes de sus compañeros, ¿sí? Y comentar al menos 2 de ellos, ¿sí? Siempre aquí, ¿no? Siendo respetuosos en lo que se va a hacer, indicando qué podrían realizar para evitar o mitigar los riesgos que ellos hayan identificado. Por ejemplo, si mi persona identificó el riesgo de tiempos en el desarrollo de X API o de cierto servicio, otra persona pues va a venir y me va a decir, bueno, para evitar este riesgo podrías realizar tal cosa o para mitigar este riesgo podrías realizar tal cosa, ¿sí? Tomar en cuenta que lo que se pide aquí, ¿no? Dos aportes, o sea, un aporte en riesgos diferentes, ¿no? Para que tenga sentido, ¿sí? Esta parte es calificada. Entonces, por favor, irla realizando, ¿no? Sería un comentario o un riesgo que ustedes hayan identificado en su aplicación y 2 comentarios en los riesgos de sus compañeros. Esto les va a servir para hacer el tema del plan de riesgos, la reestructuración o la redefinición del plan de riesgos, ¿sí? Para que puedan ustedes tener otras ideas de qué puede pasar o qué riesgos pueden existir en sus proyectos, ¿sí? Entonces, tomémonos este tiempo y realicemos esto en unos 15 minutitos y después les doy unas indicaciones de los otros trabajos, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas, chicos? De mi parte, no. No, hija. Entonces, regreso yo en unos 5 minutitos para cualquier inquietud, ¿ya? Hasta que sigan trabajando.
bueno, dice, vamos a revisarle. Documentos fase de planificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? En la parte de diapositivas que ya les subo en este momento, hay que ir redefiniendo el inicio y el fin del proyecto, ¿no? Esto lo hacemos en Project, ¿sí? Vamos a revisar y refinar el plan de gestión de riesgos, tomando en cuenta los nuevos riesgos que ustedes hayan encontrado, con los que pueden irse apoyando a los que hayan puesto aquí en la actividad, en el foro. Pueden ir definiéndoles ahí, ¿no? Obviamente vamos a tener que también aplicar, ¿no? Identificar, vamos a tener que valorar, vamos a tener que darle una valoración, una clasificación, qué es lo que podemos hacer para evitarlo y para mitigar estos riesgos. ¿Sí? Entonces vamos a refinar el plan de gestión de riesgos con los nuevos riesgos que encontremos. Vamos a completar el plan de hitos, el documento con fechas y responsables. Vamos a completar también la estructura de desglose de trabajo con las fechas, responsables y costes. Si es que cambiamos algo en la estructura, también tenemos que cambiarlo, pues tanto en el diagrama como en el diccionario. Y preparar el documento entregable. Este documento entregable ya vamos a verlo cómo se estructura. Por el momento tendríamos que hacer estas actividades. Entonces, en esta vamos a trabajar el día viernes y adicional a ello, bueno, eso es lo que estaríamos subiendo en este de aquí. Documento fase de planificación. Veo que se está compartiendo esto ya. Esto lo haríamos aquí, documento fase de planificación, que estaría para realizarse hasta el día 24. ¿Sí? Estaríamos terminando este documento ese día. Aparte de eso, lo que vamos a hacer también es otra actividad, ¿ya? Como ustedes pueden haberse dado cuenta en uno de los documentos que les había compartido, aparte de esta planificación que tenemos los cronogramas, que ahora vamos a tener también la estructura de desglose de trabajo, sus diccionarios, el plan de riesgos, hay otros documentos, ¿sí? Otros planes que se hacen, por ejemplo, el plan de gestión de la configuración, el plan de gestión de la calidad, el plan también de los costos de formación, el plan de compras, ¿sí? Hay diferentes planes adicionales que nosotros vamos a encontrar, ¿no? O que pueden contener un plan a la planificación de un proyecto, ¿sí? Eso les había puesto en el ejemplo que está por acá, ¿sí? Aquí definían algunos documentos, ¿no? ¿Dónde está? Está. Gestión de calidad, por ejemplo, como les comentaba. El plan de gestión de recursos humanos, qué es lo que hacen, qué es lo que tienen, qué documentos se genera. Plan de gestión de comunicaciones, plan de gestión de riesgos, que ese sí lo tienen ustedes. Plan de gestión de adquisiciones, entre otros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? En los grupos que están formados, van a realizar la siguiente actividad. Van a investigar qué otros entregables se incluyen en la planificación de un proyecto de software. Aquí se me ha ido al menos 3. ¿Sí? Van a indicar cuál es el objetivo de esos entregables. Por ejemplo, el plan de adquisiciones pues sirve para tal cosa, sirve para definir qué recursos se necesitan adquirir para la realización del proyecto, etcétera, ¿no? Van a investigar 3 ejemplos de los entregables enfocados a cualquier tipo de proyecto. Aquí les pongo cualquier tipo de proyecto porque hay unos que son específicamente para desarrollo de software, ¿sí? Pero tal vez no exista mucha documentación. Lo que sí hay es para otros tipos de proyectos, por ejemplo, para proyectos de construcción. Vamos a entregar los temas de las compras. De la gestión de la configuración son propiamente de desarrollo de software y también son en la producción o en el desarrollo de productos. Entonces también se tiene una gestión de configuración ahí. Van a investigar estos temas y van a generar una presentación, ¿sí?
que no debe demorarse más de 10 minutos, en donde indiquen los entregables adicionales en la planificación, ¿sí? Es decir, aparte de los que aquí se definen, que es la planificación propiamente dicha, los costes y la gestión de riesgos, ustedes van a buscar esos otros documentos, gestión de comunicación, de calidad, de compras, etcétera. Van a explicar para qué sirve y qué es lo que contienen en esos ejemplos. Son ejemplos que ustedes pueden buscar en internet en otros planes de proyectos, ¿ya? Dan una explicación de esos ejemplos, indicando qué partes han considerado en ese proyecto y qué importancia tienen aquí, ¿sí? ¿Por qué han definido esos puntos en la gestión de calidad, en la gestión de configuración? Eso ya viene de parte de un análisis de ustedes, ¿ya? Como les digo, no es netamente de proyectos de software, porque no puede ser que no se encuentre la suficiente información de estos planes. Entonces podríamos buscar otro tipo de planes, o enfocados, perdón, a planes a otro tipo de proyectos, ¿ya? Eso lo trabajaríamos una parte el día viernes, y la presentación de estos temas especificales de los planes va a ser en la siguiente fecha, va a ser el día miércoles de la siguiente semana, que sería el 29 de junio. ¿Sí? Esto es en cuestión de este otro trabajito que ya les voy a plasmar ahí en el aula virtual, ¿sí? Como son 3 personas por grupo, pues tendría que investigar una persona un plan y un ejemplo. Otra persona otro plan y otro ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que estaríamos haciendo en la otra tarea que tenemos, ¿no? Consulta documentos adicionales. Porque hay ciertos proyectos que tienen información adicional, ¿sí? Aquí se me ha pasado, les he puesto una semana. No, sí está bien, 29 de junio. No sé si tienen preguntas de esta otra tarea. ¿Tienen dudas, preguntas, chicos? También para complementar, por eso les he puesto aquí también los documentos, para que más o menos vayan viendo qué es lo que tienen esos planes, ¿no? De adquisiciones, de formación, de recursos. Déjenme ver si se me ha pasado alguno. Project Charter, plan de hitos, plan de formación, adquisiciones. Máquina crítico. No, eso es nada más. Esos son los importantes. Entonces, con esos podemos trabajar, ¿ya? Para que tengan una guía y vean qué es lo que se incluye ahí, ¿sí? No sé si tienen dudas, preguntas hasta aquí. Bien, si no hay dudas ni preguntas, nos estaríamos viendo el día viernes, ¿ya? Que tengan una buena tarde, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Sí, Gracias, sí, Inge. Hasta luego. Inge. Gracias. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge.